primeros 5 pasos, ¿no? Vimos las primeras 5 reacciones, ¿cierto? Estoy segurísimo. Sí, señor. Vale, entonces terminábamos acá. Listo, entonces terminábamos acá. Habíamos visto estas 5 reacciones, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? Profe, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que yo, volví a mirar las grabaciones, ¿sí? Y Sí. cuando usted nos habló del primer paso de la fosforilación, la verdad es que yo quedé un poquito confundida porque su merced nos dijo que el catalizador pues es la exoquinasa, ¿sí? Pero entonces a la hora de decir que el hígado tenía mayor afinidad, pues yo la verdad no le entendía cuál, si tenía más afinidad la exoquinasa o la glucoquinasa. Bueno, es por supuesto en esta reacción, ¿no? En Sí, tejido, en tejido extrahepático, esta enzima recibe el nombre de exoquinasa, pero a nivel hepático recibe el nombre de glucoquinasa, ¿vale? Pero cumple la misma función. ¿Qué sucede? Esta es inhibida por acción de las altas concentraciones de glucosa 6-fosfato. Ya lo vamos a ver ahorita que veamos regulación. Pero ¿qué sucede? Esta tiene, es decir, en los tejidos diferentes del hígado, que está la exoquinasa, tiene una mayor afinidad por la glucosa. Es decir, que puede funcionar a concentraciones bajas de glucosa en esos tejidos. Pero en el hígado, la exoquinasa, perdón, en el hígado, la glucoquinasa tiene menor afinidad, no, mentiras, repito, tiene menor afinidad, sí, que la glucosa, que la exoquinasa. ¿Qué quiere decir eso? Que en el hígado tenga menor afinidad, pero que en otros tejidos tenga mayor afinidad. En los tejidos que tiene mayor afinidad la exoquinasa por la glucosa, puede funcionar correctamente a bajas concentraciones de glucosa. Pero en el hígado, la glucoquinasa, para que funcione, deben haber altas concentraciones de glucosa. Y eso es importante para la regulación. Entonces, cuando hay altas concentraciones de glucosa y son captadas por el hígado, la glucoquinasa funciona perfectamente. Pero cuando hay bajas concentraciones en el hígado de glucosa, la glucoquinasa, digamos, tiende a no funcionar correctamente, para explicártelo así, o a verse inhibida. Eso es lo que te quería decir. Voy a repetir. En los tejidos extrahepáticos normalmente encontramos exoquinasa, pero en hígado se denomina glucoquinasa. ¿Vale? Eso te queda claro. La del hígado es glucoquinasa y en otros tejidos, en tejido extrahepático, es exoquinasa. ¿Listo? Hasta ahí todo claro. La exoquinasa tiene mayor afinidad por la glucosa que la glucoquinasa. La glucoquinasa tiene menor afinidad por la glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que la exoquinasa bien puede hacer su función de fosforilación cuando hay bajas concentraciones de glucosa. En el caso del hígado, la glucoquinasa puede hacer sus funciones de fosforilación solo cuando hay altas concentraciones de glucosa. Eso fue lo que quise decir en la clase anterior. No sé si aún sigues con la confusión. no, súper, profe, gracias. Vale, listo. Bueno, luego pues vamos a ver ahorita cómo por las concentraciones, altas concentraciones de glucosa 6-fosfato, esta enzima sufre una inhibición. Es decir, cuando aumenta las concentraciones de glucosa 6-fosfato, esta enzima se inhibe, pues no funciona ni la gluco ni la exoquinasa. Listo, entonces lo que queríamos con la glucólisis en ese primer paso era la conversión de una molécula que tiene 6 átomos de carbono a 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada una, ¿cierto? Y en principio tenemos en la reacción 4 un rompimiento, una separación por la aldolasa que toma la fructosa 1,6 bifosfato
y la convierte en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y lo que hace luego la quinta reacción es una isomerización. La dihidroxiacetona fosfato termina convertida en gliceraldehído 3-fosfato. Finalmente tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato preparadas para la siguiente fase, que sería la de recuperación de energía. Entonces, luego va el paso 6. Aquí tenemos 2. Este 2 implica que va ocurriendo. Acuérdense que el producto final son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Por eso aquí dice 2. Por eso siempre nos menciona 2, porque obviamente va ocurriendo en dos moléculas simultáneamente. Solo que yo no muestro las dos, muestro una sola. Y todo lo que ocurra lo vamos multiplicando obviamente por 2. Entonces, lo primero que ocurre es una oxidación y fosforilación. Hay una fosforilación de esta molécula, pero al mismo tiempo hay una reducción a expensa del NAD. Es decir, este termina reducido porque obviamente hace una oxidación, ¿cierto? Entonces, este nicotinamida adenin dinucleótido más un ácido fosfórico ingresan en la reacción, mírenlos acá donde están, ingresan en la reacción y como resultado tenemos una molécula que es el bifosfoglicerato y que contiene dos ácidos fosfóricos. Aquí la enzima que cataliza esta reacción es denominada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, hay una oxidación y una fosforilación. La enzima es gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y hay un poder reductor acá y tenemos como resultado dos moléculas de nicotinamida adenin dinucleótido reducido, que este luego se va a ir a la cadena de transporte de electrones, ¿no? ¿En dónde? En la mitocondria. Bueno, casi la dibujo igual. Pero lo va a hacer allá en la mitocondria, obviamente la cadena transportadora de electrones, ustedes ya saben. Entonces, como resultado tenemos 1,3 bifosfoglicerato o bifosfoglicerato, que es este que tenemos acá, 1,3 bifosfoglicerato o gliceraldehído, bifosfoglicerato. Bifosfoglicerato. Sí, bifosfoglicerato, que es 1,3 o puede ser 1,3 ácido bifosfoglicérico. Pero en este caso es mejor llamarlo para que no se confundan con los dos nombres que recibe, 1,3 bifosfoglicerato, ¿vale? A veces lo encontramos como 1,3 bifosfoglicerato o ácido 1,3 bifosfoglicérico o simplemente bifosfoglicerato. Listo. ¿Este paso queda claro? Bueno, silencio administrativo positivo, dice. Sí, señor. Vale, entonces esto es lo que ocurre. ¿Qué sucede? Hasta este momento, digamos que los enlaces fosfato de este gliceraldehído no son enlaces ricos en energía, ¿vale? Por lo que con la unión de este ácido fosfórico vamos a tener como resultado una molécula con enlaces ricos en energía, que es esta que está acá. Y efectivamente lo vemos, ¿cierto? Tiene dos ácidos fosfóricos, por eso es 1,3. Uno ubicado en el carbono 1 de la molécula y un fósforo inorgánico ubicado en el carbono 3 de la molécula. Por eso se denomina 1,3 bifosfoglicerato. Y además tenemos como resultado también un NAD reducido. ¿Listo? Luego pasamos a la siguiente reacción. Y la siguiente reacción es esta. Vamos acá. Iríamos acá. Acá. ¿Listo? Séptima reacción. En la séptima reacción veníamos con una molécula anterior, que era el 1,3 bifosfoglicerato, ¿cierto? 1,3
bifosfoglicerato. Aquí entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acuérdense que esta molécula tiene enlaces ricos en energía. Tiene enlace rico en energía. Y lo que va a ocurrir acá es una transferencia de fosfato. Esta reacción está catalizada por la fosfoglicerato quinasa. Mírenla acá. Fosfoglicerato quinasa. Y aquí ya va a ingresar 2 ATP para obtener como resultado, perdón, 2 ADP para tener como resultado 2 ATP. Y como resultado tenemos el ácido 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato, que sería este que está acá. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tenemos de esta reacción? Principalmente hay que reconocer este producto, el ATP. Y comenzamos a hacer cuentas ya. Entonces, ¿cuántos ATP invertimos en las primeras 5 fases? En los primeros 5 pasos. 2, profe. 2. ¿Cuántos ATP hemos ganado acá? 2. 2, profe. Ajá. Y obviamente 2 menos 2, ustedes ya saben que es 0. Eso quiere decir que en este momento estamos en equilibrio. ¿En equilibrio qué quiere decir? Que ya en este momento recuperamos los 2 que perdimos, pero no hemos ganado absolutamente nada. ¿Sí o no? O sea, acá no hemos ganado nada. Estamos en 0. No perdimos, pero tampoco hemos, ya en este punto tampoco hemos ganado. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Una molécula, 2 moléculas de ATP. Y así hemos compensado el gasto. ¿Queda claro? Esta reacción, igual que la anterior, son reversibles. Son reversibles. Ojo, y ocurre cuando las concentraciones de ATP son bajas y la de ADP son altas. Y tenemos como resultado entonces el ácido 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato. ¿Alguna pregunta de esta? ¿Quedó clara la reacción? ¿O está compleja? De por sí todo eso es complejo. Listo, Hyper, ya lo recibí. Muchísimas gracias. Sí, es complejo, pero a esto hay que entrarle. A esto ustedes no le pueden tener miedo, ni susto, ni pereza mental, porque si no, no lo van a comprender nunca. Y esta es la base fundamental de todo lo que ustedes van a hablar de nutrición en cualquier parte. Entonces hay que hacerle, hay que entenderlo y hay que hacerle. Lo que sucede es que es muy difícil, no, o sea, es complejo si no lo leemos antes, es mucho más complejo obviamente si no leemos antes, si no lo consultamos, si no lo buscamos. Ahí se hace mucho más complejo. Es decir, aparte ustedes este proceso estoy seguro que lo vieron en bioquímica. Yo estoy sorprendido porque parece que no, pero yo sé que lo vieron en bioquímica clínica ya. Y algunos ya lo vieron conmigo el semestre pasado. Entonces, estamos fortaleciendo ese conocimiento. Es complicado, pero yo me imagino que lo que estamos haciendo, solventando sobre todo más dudas que ustedes van teniendo. La consulta es importante. Vale, vamos entonces al paso 8. ¿Listo? Y en el paso 8 iniciamos con la molécula ¿cuál? Esta, ¿cierto? Que sería el 3-fosfoglicerato. Exactamente. Aquí lo que ocurre es una isomerización. Hay una isomerización. Y la enzima se denomina fosfoglicerato mutasa. Fosfoglicerato mutasa. Quiero mostrarles algo. ¿Alcanzan a ver lo que dice ahí? Sí, profe. ¿Qué dice?
¿Qué dice? Acá. Ahí en Fosfoglicerato los mutasa. rosaditos dice fosfoglicerato mutasa, pero esta No, no. no, 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 más abajo, acá donde encerré. Acá donde encerré ahorita. Lo último que encerré. Pues dice isomerización y fosfoglicerato mutasa. Es lo que Profe, está encerrado. o la reacción que es irreversible, ¿sí? No, acá abajo donde dice No, no. magnesio, ¿sí lo ven? Sí, Ah, profe, ah, en ok. la ecuación. Ajá, Sí. magnesio. Vale, dice magnesio. Aquí lo que ocurre, fíjense ustedes, ¿por qué les señalo acá el magnesio? Porque es un claro ejemplo de cómo los micronutrientes participan en todas estas reacciones. Y si comenzamos a buscar micronutrientes acá, acá tenemos varios. Tenemos un micronutriente acá que es magnesio. Este fósforo es un micronutriente. Y acá en este NAT obviamente está compuesto también por micronutrientes. Entonces los micronutrientes casi que no podríamos nosotros hacer nosotros utilización de los macronutrientes si no contamos con niveles adecuados de micronutrientes. Eso es muy importante. Es decir, no podemos hacer glucólisis sin tiamina, no podemos hacer glucólisis sin magnesio, no podemos hacer glucólisis sin fósforo. Entonces los micronutrientes siempre son importantes en estos procesos. Eso por mencionarles algunos. Luego más adelante pues vamos a ver otros. Esperen porque creo que acá la chaqueta no me deja, me está haciendo ruido con el micrófono. Bueno, entonces eso ocurre en la reacción 8. Hay una isomerización y no tenemos esta molécula como resultado de la anterior, que es el 3-fosfoglicerato, sino que a partir de la isomerización tenemos 2-fosfoglicerato, que sería esta. ¿Vale? Acuérdense que este está ocurriendo simultáneamente también en otra molécula, ¿no? Por eso siempre va el 2 acá. Este 2 que ven ahí siempre lo van a ver ahí, porque va ocurriendo en la otra molécula. Entonces, pasamos de tener el 3-fosfoglicerato al 2-fosfoglicerato. Es una reacción que es reversible. Y la enzima que actúa es la fosfoglicerato mutasa. Entonces, el carbono 3 cede su grupo fosfato al carbono 2. Eso es lo que cataliza la fosfoglicerato mutasa. ¿Está claro? Sí, profe, sí, señor. Ok, gracias. Ok. Entonces vamos avanzando hacia la reacción número 9. En la reacción número 9 lo que ocurre es una deshidratación. ¿Vale? Y es la conversión del 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato. Entonces ya va apareciendo un nombre más conocido, ¿cierto? 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato. Esta enzima es una deshidratasa que recibe el nombre de enolasa, la que participa ahí. Y lo que hace es una deshidratación. Por aquí les estoy encerrando el H2O. Entonces hace una deshidratación y se tiene como resultado fosfoenol piruvato. Fíjense que aquí aparece otra vez magnesio. Y aquí este fosfoenol piruvato tiene un enlace rico en energía que obviamente va a ser aprovechado en la siguiente reacción, que sería la décima. Esta.
es el paso del fosfenol piruvato a piruvato. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ingresa una piruvato quinasa, tal como sucedió en la séptima reacción. Ocurre una piruvato, ingresa una quinasa. En esta se llama piruvato quinasa. En la séptima reacción, fosfoglicerato quinasa. Y hace básicamente lo mismo. Ingresa el ADP y se obtiene como resultado ATP. Aquí ya tenemos 2 ATP que se han ganado acá, la primera, más 2 que se han ganado en la décima reacción, da como resultado 4 ATPs. Menos 2 que se han invertido en la fase inicial. Entonces tenemos como resultado de ganancia 2 ATP. Y al final esa es la ganancia. Por eso se dice que es una reacción de generación de energía. Esta reacción, hay que aclarar que es una reacción irreversible y constituye el tercer punto de control de este proceso de glucólisis. Entonces, haciendo acá ya un balance, encontramos que tenemos 10 reacciones en donde la primera reacción es irreversible, la tercera es irreversible y la décima reacción es irreversible. Son 3 reacciones irreversibles, ¿cierto? Por otro lado, tenemos entonces que el producto final es una dos moléculas de 3 átomos de carbono y en este caso se denominan piruvato. Obviamente este piruvato luego puede irse a convertir en acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, cadena transporta electrones después para seguir produciendo energía. Al final, esa molécula de glucosa terminará produciendo 36 a 38 ATP aproximadamente. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? ¿Qué no quedó claro? Ustedes me dicen, profe, eso no me quedó claro y yo con mucho gusto me devuelvo. ¿Me repite, porfa, cuáles son los irreversibles? ¿Cuáles son los pasos irreversibles, profe? Ya te voy a decir. Entonces tenemos la primera reacción, que es el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, es irreversible. Y es una reacción que está catalizada por la exoquinasa y en el hígado por la glucoquinasa. Luego la tercera reacción, que es la fructosa 6-fosfato, del paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. Y la última reacción, que es el paso de fosfenol piruvato a piruvato. Son reacciones irreversibles. Profe, una pregunta. Ajá. Bueno, esas 3 reacciones irreversibles, que la 1, la 3 y la 10, ¿son irreversibles porque están las enzimas quinasas o más bien porque son reacciones exergónicas? Más que porque son reacciones exergónicas. En realidad eso termina siendo la clave. Lo que sucede es que coincidencialmente esas reacciones exergónicas, coincidencialmente no. Lo que pasa es que las enzimas que tienen esa denominación de quinasa precisamente tienen esa función. Pero ojo, porque en la séptima también hay una reacción catalizada por una quinasa y también exergónica y no es irreversible, es irreversible.
Sí, profe, por eso lo preguntaba, profe, porque en el paso C7 está la fosfoglicerato quinasa y ahí, como su merced Ujú. nos decía, es reversible, ¿no? Esa es reversible, Entonces yo exactamente. pensé que de pronto esta reacción era endergónica. No, Su, ahí su está, merced dice que te es das cuenta. exergónica, ¿no? Es que en ese preciso momento te das cuenta que hay la primera producción de 2 ATP. En ese momento hay una producción de ATP. Pero es que fíjate que aquí hay producción. En la primera reacción no hay producción, más bien hay gasto de ATP. Entonces, independientemente de si son exergónicas o no, no la podemos denominar irreversibles por eso. Es decir, hay diferencias entre la primera, la tercera y la décima reacción. En la décima reacción, al final también hay producción de ATP. ¿Me hago entender? Es decir, séptima y décima reacción hay producción de ATP. Y la décima es irreversible. En la primera reacción no hay producción de ATP, en la tercera tampoco. Y no son, y son irreversibles. Entonces, tiene que ver más precisamente, son puntos de control de la glucólisis. Hay liberación de energía en algunas que hacen que, pues, que eso sea, las haga irreversibles. En otras, simplemente por acción de las moléculas que se forman, no son irreversibles. Y en otras, en definitiva, que hay producción de ATP, que sería la décima reacción, es irreversible por la molécula que se forma. No es posible convertir piruvato a fosfonilpiruvato simplemente. Entonces, la décima reacción termina siendo irreversible por eso, por ese dato también. Luego, ¿cuál es la importancia real de que sean irreversibles? Es que funcionan como punto de control. Cuando hablo de punto de control, le estoy hablando de que hay un proceso que ocurre de manera inversa y es la gluconeogénesis. Pero ¿qué sucedería? ¿Qué sucede si el semáforo está en verde para todos los lados? Probablemente habría un choque, ¿cierto? Porque yo puedo pasar, el que está al frente mío puede pasar, pero también lo de los laterales míos pueden pasar y al final entonces todos se van a cruzar ahí. Pero ¿qué sucede cuando colocan verde en un sentido y rojo en el otro? Entonces ya todos pueden, ya este puede pasar primero, luego para y va el otro. Eso lo traducimos acá. ¿Y qué sucede? La glucólisis va en un sentido, ¿cierto? Pero la gluconeogénesis no va a degradar glucosa, va a formar glucosa. ¿Y qué sucedería si no hubieran puntos de control? Esto sucedería simultáneamente, es decir, la célula estaría haciendo gluconeogénesis y glucosa. Llegaría a piruvato y de piruvato se devuelve. Llega a glucosa y de glucosa se devuelve. Y no saldría de ahí, es decir, se quedaría ahí dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. ¿Me hago entender? Entonces, por eso se hace o por eso se tienen esas tres reacciones que son irreversibles, pero que al mismo tiempo funcionan como punto de control de la glucólisis. Son importantes, eso es lo que vamos a ver a continuación, la regulación, el control de la glucólisis. ¿Hay Listo, profe, alguna, me quedó más claro. vale, listo. ¿Hay alguna otra pregunta al Gracias, profe. respecto? No, profe. Vale, entonces vamos a entrar a ver regulación de la glucólisis. Listo, acabamos de ver los 10 pasos de la glucólisis. A ver, esta parte ustedes, imposible que no hayan visto eso en bioquímica clínica, imposible. Yo no lo puedo creer, no importa si estamos o no en virtual, estoy seguro que lo vieron. Eso es un tema que es imperdible allá. Bueno,
Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, profe, si ya lo vimos allá, ¿para qué lo vemos acá? Bueno, lo ideal es que nosotros vayamos esto contextualizándolo en lo que sucede con nuestra alimentación y demás. Y la pregunta sería, ¿en qué momento nosotros haríamos glucólisis? ¿Y para qué lo haríamos? De esa forma, pues vamos a contextualizarlo más, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nosotros haríamos glucólisis? Obviamente para producir ATP. Y lo haríamos, ojo, antes de hablar de regulación, muy seguramente en un momento o en el momento en que la célula ha descendido sus niveles de energía. Es decir, en los momentos en que la célula tiene bajos niveles o bajas concentraciones de ATP. Ahí, en esas condiciones, la glucólisis obviamente estaría más activa, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en el caso contrario? En que la glucólisis, la célula tiene altas concentraciones de ATP. Uno diría, bueno, si tengo altas concentraciones de ATP, ¿para qué voy a hacer más ATP? Entonces la célula regula y dice, no, vamos a parar porque ya tenemos altas concentraciones de ATP. Y en ese momento entonces se comienza a inhibir la glucólisis, a parar el proceso, es decir, a dejarlo quietico ahí. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficiente ATP. ¿Vale? Entonces, cuando estamos con esos niveles bajos de energía, cuando nosotros estamos con altas concentraciones de glucosa en sangre, lo que hacemos es que captamos glucosa, ¿cierto? La incluimos a la célula. Se activa la glucólisis ¿para qué? Para obtener energía y que la célula tenga ATP suficiente. Y luego, cuando ya ha sucedido eso, el resto de la glucosa que sigue ingresando a la célula se va a almacenar en forma de glucógeno. Y el exceso, entonces, se irá a convertir en otras moléculas. ¿Vale? Caso contrario, cuando tenemos bajas concentraciones de glucosa en sangre, entonces la célula no va a tener cómo procesar ATP, porque precisamente no hay glucosa. Y antes de hacer eso, obviamente va a movilizar la glucosa que está contenida en el glucógeno. El glucógeno, acuérdense que es una, es un acúmulo de monómeros de glucosa, es decir, muchas moléculas de glucosa unidas unas a otras ahí forman el glucógeno. Y está disponible para cuando lo necesitemos. Entonces, pero en esos momentos en que tenemos bajas concentraciones de glucosa en sangre, la glucólisis va a estar detenida. Y ya ahorita vamos a ver por qué. Es importante. Quien regula los niveles de glucosa en sangre no es la insulina. Realmente quien regula los niveles de glucosa en sangre es el hígado. ¿Por qué? El hígado, ¿qué va a hacer en esas condiciones? Va a parar la glucólisis y va a decirle al glucógeno, venga, conviértase en glucosa porque lo voy a enviar hacia afuera para poder nivelar la glucosa en sangre. Eso es lo que realmente hace. ¿Sí? O sea, que una persona con cirrosis sí o sí es diabética. No. No necesariamente. Puede ocurrir, pero no necesariamente. No necesariamente. Pero ¿por qué hace la pregunta? Bueno, la cirrosis es un daño hepático y es una enfermedad que ocurre por una cicatrización del tejido hepático, básicamente, y que sí, muchos de lo que pasa es que el hígado tiene algo particular y es que una porción del hígado casi que puede cumplir con toda la función o algo así, ¿no? Pero para explicarles un poquito es que una parte del hígado puede cumplir con el resto de sus funciones. Es decir, es un órgano impresionante realmente. Ahora, si ya la cirrosis, dependiendo del grado de afectación que tiene, porque puede ser muy grave, puede ser leve, pero puede ser muy grave también, va a hacer que obviamente los hepatocitos no cumplan sus funciones. Y puede ser que no esté el hígado captando ni almacenando glucosa, pero los otros tejidos que lo hacen sí lo van a hacer, siempre y cuando la insulina esté cumpliendo la función que debe sobre los glucotransportadores, obviamente. Pero sí es normal ver personas con daño hepático, por ejemplo, con cirrosis o una hepatitis, que cursen con hiperglicemias. Pero pues decir que todo el que tenga cirrosis va a ser
Diabético, no. No sé por qué hacías la pregunta. Porque relacioné una cosa con otra, pero vale, profe, ya entendí. Ok, listo. ¿Tiene alguna otra duda ahí? Entonces, bueno, pero de eso se trata, que vayan haciendo ese tipo de relaciones porque la bioquímica se trata de eso. La bioquímica nutricional es eso, relaciones entre una cosa y otra. Y entender, bueno, en qué momento hacemos glucólisis. Entonces ya lo vamos teniendo un poco más claro. Vamos a ver regulación y vamos ahondando en eso. Regulación. Bueno, me avisan por favor cuando vean la diapositiva. Ya, profe. Listo, profe. Listo, esta era una de las consultas, ¿cierto? Regulación de la glucólisis, ¿sí o no? Usted nos dijo que consultáramos los siguientes 5 pasos, profe. Y regulación también. Bueno, luego me dice, profe, acabo de revisar la grabación y no dice que usted haya mandado a consultar. Listo, vamos a ver regulación de la glucólisis. Vale, la glucólisis, entonces, el proceso de regulación. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Hay que hacerlo, si no terminaríamos siempre haciendo glucólisis. Además, hay que tener en cuenta algo con la glucólisis. Y es que es un proceso que está incluido dentro de otros procesos para obtención de energía. Acuérdense que las reservas de glucógeno hepático y muscular son limitadas. Entonces, eso quiere decir, no tenemos energía solamente a expensa de los carbohidratos, sino que también se activan otros procesos que pueden producir energía y de esa forma el organismo puede hacer frente a la demanda de energía. ¿Listo? Entonces, la regulación de la glucólisis puede verse a nivel de sustrato, a nivel de las enzimas o una regulación de tipo hormonal. ¿Vale? Ojo, voy a aclarar. No es que tengamos, ¿sí? Bueno, voy a aclarar. No es que tengamos solo de sustrato, porque normalmente lo que sucede en la regulación es que hay una combinación de todas estas. Hay una combinación de todas estas. Es decir, que en una misma regulación podemos encontrar sustrato, de enzima y hormonal, que casi siempre es lo que sucede. Entonces, a nivel de sustrato hay que tener en cuenta se tiene en cuenta la disponibilidad de sustrato, permeabilidad de la membrana y los transportadores. A nivel enzimático, estas son las enzimas más reguladas. La hexoquinasa y glucoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. ¿Les llama la atención estas tres? ¿Saben dónde están ubicadas en el ciclo que acabamos de ver, en el proceso que acabamos de ver? En la 1, en la 3 y en la 10. En la En las 1, en la 3 y irreversibles, en la profe. 10. Precisamente en las irreversibles. ¿Qué? Muestre. Ok. Entonces está al nivel de las tres reacciones irreversibles.
Y por otro lado, a nivel hormonal, hay que tener en cuenta la insulina y su función, el glucagón y su función y otras hormonas, por ejemplo, adrenalina y noradrenalina. Vamos a ver, tienen mucho que ver en prácticamente todos los procesos en utilización de macronutrientes. Algo siempre tienen que ver, algo siempre tienen que ver. Entonces, vamos a continuamos. Entonces, tengamos en cuenta estos 3 puntos que les muestro en esta diapositiva. Y vamos a iniciar con el primero. Si la concentración de ATP es baja, ojo, si la concentración de ATP es baja, quiere decir que hay una alta concentración de ADP y AMP. En esas condiciones, la glucólisis debe estar muy activa. Es decir, si tengo poquito ATP, ahora no me vayan a escribir, si lo pregunto me van a escribir, no, profe, si tengo poquito, no. Si tengo bajas concentraciones de ATP, entonces voy a tener seguramente altas concentraciones de ADP y AMP. Bajo esas condiciones, la glucólisis probablemente esté muy activa. ¿Listo? Por el contrario, cuando tengo altas concentraciones de ATP, entonces la concentración de ATP es muy elevada. Por tanto, la de ADP y AMP es baja. En esas condiciones, la glucólisis no funciona o no está activa. Parece lógico, ¿cierto? Parece lógico. Entonces, hay que decir que el estado energético celular es el principal mecanismo de regulación de la glucólisis. Es el principal mecanismo de regulación de la glucólisis. Es decir, que las concentraciones de ADP y ATP son las que al final terminan decidiendo si la glucólisis está activa o no está activa. Ahora, están mediadas esas concentraciones y esa activación y desactivación por enzimas, por hormonas o por concentraciones de sustratos. Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta o vamos bien? Bueno, supongo entonces que ese silencio me Vamos dice bien, que profe. vamos bien. Ajá. Bien, profe. Ok, entonces vamos a hablar de regulación de la glucólisis. Ya tuvimos en cuenta los aspectos que mencioné en las diapositivas anteriores. Ahora, el primer punto de control es a nivel de la exoquinasa. ¿Dónde está? En la reacción 1, ¿cierto? Que es el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. Ya les había dicho, es inhibida por altas concentraciones de ¿qué? De glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en la célula hay altas concentraciones de glucosa 6-fosfato, porque se está produciendo mucho, y esto está generando probablemente abajo mucho ATP, al final esas altas concentraciones de glucosa 6-fosfato van a hacer que se inhiba la exoquinasa. Ese punto de control es, digamos, sencillo desde ese punto de vista. Entonces, a altas concentraciones de glucosa 6-fosfato inhiben a la exoquinasa y por tanto la glucólisis no está activa.
¿Esto queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Vale, perfecto. Señor. Ahora vamos al segundo punto de control, quizás el más importante y el más complejo. Porque este punto de control, bueno, en el punto de control este, que es el primero, es más bien a nivel de enzimático y más bien a nivel de sustrato, ¿cierto? Alta concentración de glucosa 6-fosfato inhibe la enzima. En este segundo punto de control y más importante, entonces vamos a ver regulación a los tres niveles: enzimático, por concentración de sustrato y hormonal. Listo, los necesito bien concentraditos acá. Entonces, el segundo y más importante punto de control se establece a nivel de la fosfofructoquinasa 1, la cual es inhibida por altas concentraciones de ATP, ¿cierto? Ya les había mencionado. Ya que entonces inhibe la glucólisis, porque esta enzima obviamente no va a funcionar. Entonces ya aquí miramos una regulación por sustratos a nivel enzimático. Y pues en los libros lo encontramos con una regulación de tipo alostérica también. ¿Esto qué quiere decir? Alta concentración de ATP inhibe la fosfofructoquinasa 1 y por tanto también la glucólisis. Es decir, el proceso ahí en adelante no funcionará. ¿Vale? Y podemos pensar, en caso contrario, una baja concentración de ATP va a hacer que la fosfofructoquinasa 1 se active. Y obviamente la glucólisis sí se va a dar, ¿vale? Que sería el caso contrario. Pero estamos hablando de su inhibición. En este momento entonces hablamos de altas concentraciones de ATP. Miren la ecuación. Altas concentraciones de ATP inhiben la fosfofructoquinasa 1 y por tanto también la glucólisis. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, ojo con esto. Esta enzima también además es inhibida por las concentraciones de citrato. Y aquí va a ser una pregunta. ¿Dónde se forma citrato? ¿En dónde se forma el citrato? Profe, en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. Muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando hay altas concentraciones en la célula de ATP, las enzimas que degradan citrato no funcionan tampoco. El citrato aumenta su concentración. Y ese aumento en la concentración de citrato va a tener como resultado un descenso en la actividad de la fosfofructoquinasa 1. Y por tanto la glucólisis no va a funcionar. Fíjense, ¿por qué nos dicen que es el principal punto de control? Ya llevamos dos mecanismos con la misma enzima. Concentración de ATP elevada, descenso en la actividad de la fosfofructoquinasa 1, glucólisis inhibida o inactiva. Aumento en las concentraciones de citrato, descenso en las concentraciones de fosfofructoquinasa 1, glucólisis inhibida. ¿Vale? Esto me hace suponer a mí ¿ustedes han visto el mecanismo que utilizan los tanques elevados para que el agua no se bote? ¿Lo han visto o no? La verdad, sí, profe. Bueno, de pronto algunos no lo han visto.
Los Sí, tanques profe. elevados utilizan un mecanismo, voy a hacer aquí una analogía. Los tanques elevados utilizan un mecanismo que cuando están vacíos, ellos abren la llave, ese mecanismo abre la llave y comienza inmediatamente a llenarse, a llenarse, a llenarse, a llenarse, a llenarse. Cuando el tanque ya está a un nivel deseado, es decir, que ya tiene suficiente agua, ese mecanismo sube una bomba y la llave se cierra. Es decir, se inhibe el llenado, ¿cierto? Cuando hay bastante agua en el tanque. Cuando hay poquita agua en el tanque, la llave, la bomba baja, baja, baja y la llave se abre y comienza nuevamente a llenarse de agua. Bueno, algo similar ocurre con las concentraciones de ATP y de citrato a nivel celular para inhibir la glucólisis. Entonces, las concentraciones de ATP comienzan a aumentar, aumentar, aumentar porque están bajitas, a aumentar, se comienza a hacer glucólisis, glucólisis, a aumentar. Cuando ya la célula tiene grandes cantidades de ATP, inmediatamente se inhibe la glucólisis. Y estos son los mecanismos por los que los hace. Vale, entonces, ¿en qué momento nosotros estaríamos inhibiendo la glucólisis? Un momento esencial es cuando tengamos altas concentraciones de ATP. Entonces, por ejemplo, yo me consumo un alimento ahorita, X, no sé, una libra de plátano en patacones y una libra de queso. No, mentira, no tanto. Digamos que sí, ¿cierto? Unos patacones y queso. Esos patacones van a hacer que yo tenga, obviamente, aumente mis niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Normal, es carbohidrato. Luego, la célula hepática voy a liberar insulina y voy a hacer que se haga una mayor captación de glucosa por los diferentes tejidos, ¿cierto? Al hacer esto, voy a tener altas concentraciones de glucosa disponible a nivel celular. Esas altas concentraciones de glucosa me van a permitir a mí que restituir los niveles de energía, porque como no como desde las 2 desde mediodía, obviamente los niveles de energía míos van descendiendo, 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 descendiendo. Entonces, la insulina, al final puedo decir que la insulina va a propiciar que la glucólisis se dé. ¿Por qué? Porque lo que quiero es aprovechar la inclusión de glucosa para producir ATP y así volver a restituir los niveles de ATP a nivel celular. Luego, ¿qué ocurre? Que yo sigo comiendo y sigo comiendo y sigo comiendo y como bastante y comí más de lo que debía comer. Entonces voy a tener glucosa disponible en exceso, porque ya la célula tiene suficiente ATP. Además, ya paró en ese momento, inhibe la glucólisis y va esa glucosa disponible que está ahí todavía, porque como seguí comiendo o comí demasiado, entonces la voy a almacenar en forma de glucógeno. ¿Por qué? Como vive en modo supervivencia para cuando la necesite. Dice, no, de pronto la necesite porque este man comió ahorita bastante, pero probablemente no vuelva a comer sino hasta mañana. Entonces voy a guardar esa reserva para poder sobrevivir, ¿cierto? En función de sobrevivencia vive el metabolismo. Pero resulta que no, que se llenaron los depósitos de glucógeno, ¿cierto? Que creo que esa también fue una de las consultas. Bueno, uno de ustedes me hizo una pregunta al respecto, pero esa fue una de las consultas. Y fue precisamente la cantidad de glucógeno que almacenamos en músculo y en hígado. Y les decía 10% de la masa hepática, 1% de la masa muscular. Ya están full esos depósitos de glucógeno. ¿Qué voy a hacer con el exceso? Pregunta el metabolismo. Ese exceso va a irse a convertir en ácidos grasos y va a terminar almacenado en tejido adiposo. Aguanta. Estoy en clases. Vale, entonces eso sucede en ese caso. ¿Vale? Fíjense de dónde parto, del consumo de alimentos, liberación de insulina y todo lo que se propicia a partir de ahí. Entonces, este es un primer mecanismo de regulación que ocurre con la fosfofructoquinasa 1.
Ahora, vamos a mirar a nivel hormonal qué ocurre con la fosfofructoquinasa. Me toca así porque por alguna razón no me lo botó en el orden. Creo que no hice bien la animación. Aquí. ¿Qué ocurre con la fosfofructoquinasa 1? Realmente existe la fosfofructoquinasa 1 y también existe la fosfofructoquinasa 2. ¿Y cómo es que realmente se da el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato? ¿Qué ocurre? Hay una enzima que se denomina fosfofructoquinasa 2. Esa enzima toma una pequeña cantidad de la fructosa 6-fosfato y la convierte en fructosa 2,6-bifosfato. Y esta fructosa 2,6-bifosfato activa fuertemente a la fosfofructoquinasa 1. Y entonces ya la fosfofructoquinasa 1 puede cumplir la función de convertir toda la fructosa 6-fosfato en 1,6-bifosfato. Y así continúa el proceso de glucólisis. Repito, en ese proceso de conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, que sería el paso 3, existen dos enzimas realmente. Una que es la fosfofructoquinasa 1 y otra de la que poco se habla, pero es la fosfofructoquinasa 2. ¿Vale? ¿Qué hace la fosfofructoquinasa 2? Toma una pequeña porción de la fructosa 6-fosfato, la convierte en 2,6-bifosfato y esta fructosa 2,6-bifosfato activa fuertemente a la fosfofructoquinasa 1. Una vez que la fosfofructoquinasa 1 está activa, entonces ya puede convertir no solamente una pequeña porción, sino toda la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Vale? Fíjense que aquí ya comienza otro tipo de regulación a nivel de la misma enzima. Es decir, que el metabolismo la célula se encarga sí o sí de regular la glucólisis. Ahora, hay unas características de esta enzima, fosfofructoquinasa 2, que la hacen especial. Y es que tiene dos dominios, un dominio fosfatasa y un dominio quinasa. Un dominio fosfatasa, que es cuando está menos activa, y un dominio quinasa, que es cuando está más activa. La pregunta es, ¿quién hace que esta hormona, o qué y quién hace que esta hormona, que esta enzima, la fosfofructoquinasa 2, tenga un dominio u otro? Es decir, se comporte como fosfatasa o se comporte como quinasa. ¿Quién y qué hace eso y por qué? Esa es una gran pregunta. Vamos a resolverla a continuación. Entonces, bueno, esto quedó claro. Necesito saber si esta parte de la regulación bueno, acá donde iniciamos con la fosfofructoquinasa 2 y todo, les queda claro. Si no, pues yo vuelvo y le explico. ¿Quién no lo tiene claro o quién no lo entendió? Yo, profe, no lo tengo claro. ¿En qué Por parte favor, si lo puede específicamente? repetir. ¿En qué parte específicamente? ¿Quién En me la habla? Me parte, disculpa porque es que no proyecto acá y no me sale acá quién está hablando. Entonces, a veces pregunto quién me habla porque no. Marcela, profe. Vale, Marcela Flechas. Sí, señor. Ok, Marcela, entonces, ¿qué parte no entendiste? Cuéntame para ser un poco más específico en la. Profe, Bueno, todo. No entendí nada. sí, en la parte en la fosfofructoquinasa, en la parte en la que pasa de
fosfofructoquinasa 1 a la 2. No, ojo con esto. No se dejen confundir porque primero es el 1 y segundo es el 2. ¿Vale? No se dejen confundir Sí. por eso. La primera que aparece es la fosfofructoquinasa 2. ¿Vale? Porque esto lo puede confundir a uno. No es que porque dice 1 y 2, debe ser que esta aparece primero y esta después. No, es el nombre que le dieron. Tal vez porque al final la que termina siendo llevándose los créditos es la PFK1. Pero realmente la primera que aparece es la fosfofructoquinasa 2. ¿Listo? Partiendo de ahí. Entonces, ¿qué hace la fosfofructoquinasa 2? Toma pequeñas cantidades de la fructosa 6-fosfato. Toma pequeñas cantidades de la fructosa 6-fosfato y la convierte en 2,6 bifosfato. Y este, que es un producto intermedio, y que se ha creado en pequeñas cantidades, lo que va a hacer es que una vez formado va a activar a la fosfofructoquinasa 1. Y ya la fosfofructoquinasa 1 puede hacer su función, que es la de convertir fructosa 6-fosfato en 1,6 bifosfato. Listo, profe, ya me quedó claro esa parte. Gracias. Listo, Marcela. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, entonces supongo que queda claro, ¿no? Puedo preguntarlo claramente en un quiz y 5 todos. Entonces, ahora, ¿quién y qué y por qué? Esa enzima, ¿quién la activa y todo lo demás? Entonces, bueno, déjenme y coloco todos los, porque es que no me sale en el orden y luego me enredo acá. Listo, entonces parto de acá. Voy a partir de acá, el inicio, donde dice 1. ¿Listo? ¿Lo ubicaron todos? El 1. ¿Lo ubicaron? Ya les aparece, ya lo rayé. Sí, profe. Sí, señor. Vale, ya lo rayé, entonces listo. ¿Qué dice ahí? Bajas concentraciones de glucosa. Bajas concentraciones de glucosa. Listo. Bajas concentraciones de glucosa. Es decir, una hipoglicemia. ¿Sí? Bajas concentraciones de glucosa. Bueno, puede ser hipoglicemia o puede estar dentro de los límites, pero digamos que bajas concentraciones de glucosa. Esas bajas concentraciones de glucosa tienen como resultado un estímulo hormonal y es que va a haber al páncreas y es que el páncreas va a producir glucagón. Entonces, deja de producir insulina porque si ya estoy en hipoglicemia o ya tengo niveles bajos de glucosa, ¿para qué necesito insulina? Necesito restituir esos niveles. Entonces libera el glucagón. El glucagón es una hormona que se dice es contrarreguladora porque siempre hace funciones contrarias a la insulina, entonces se dice que es contrarreguladora. También se dice que es catabólica porque propicia procesos catabólicos, pero también se dice que es una hormona hiperglicemiante. Es decir, que una de sus funciones, entre muchas que tiene, una de sus funciones es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Pero no porque ya sea carbohidrato o no porque, sino porque propicia o hace que se den procesos que al final van a terminar con un aumento de la glucosa en sangre. Por ejemplo, el glucagón, como es una hormona catabólica, va a hacer una fosforilación de las enzimas que degradan el glucógeno. El glucógeno se va a convertir en glucosa y el hígado esa glucosa no la va a tomar inmediatamente para hacer glucólisis, sino que la va a tomar para liberar a la sangre, a la circulación. Y de esa forma va a evitar que siga descendiendo los niveles de glucosa, sino que por el contrario va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Por eso se dice que es hiperglicemiante. ¿Vale? ¿Queda claro?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Si tiene alguna duda, Profe, yo me perdí, o sea, quedé en la parte pues de que el glucagón es hiperglicemiante y es una hormona contrarreguladora, pero pues el resto de la otra explicación como que ¿quién me habla habla? Sara. Sara, te perdiste, encuéntrate, encuéntrate. Bueno, Sara, ¿qué es lo que sucede con la hormona? Es una hormona de tipo hiperglicemiante. ¿Por qué? Porque se dice que ella va a propiciar procesos catabólicos que van a terminar con la liberación de la glucosa a la sangre. Y de esa forma se pueden aumentar o restituir los niveles de glucosa en sangre. La insulina, por lo contrario, se dice que es hipoglicemiante. ¿Por qué? Porque la insulina hace lo contrario, ¿cierto? Que es cuando los niveles de glucosa están altos, ella se libera y propicia aquellos procesos que hacen que la glucosa disminuya sus concentraciones en sangre. Entonces, la insulina es hipoglicemiante y el glucagón es hiperglicemiante. La insulina es anabólica porque fíjense que la insulina propicia que se pueda formar el glucógeno y el tejido adiposo. Entonces es anabólica, entre otros procesos, formación de tejido muscular y demás. Entonces la insulina es anabólica y el glucagón es una hormona catabólica. Entonces propicia la degradación del glucógeno, pero también la degradación de tejido muscular, pero también la degradación del tejido adiposo. El glucagón hace lo contrario de lo que hace la insulina y uno inhibe al otro. Básicamente así funcionan estas dos hormonas. Poco a poco vamos a ir entendiendo más de estos procesos que hacen estas dos hormonas. Pero es importante que lo tengan claro desde ya. Entonces, no sé si eso solventa tu duda o no entendí bien la pregunta o la... Sí, profe, todo claro. Ok, ¿alguien más? No, señor. Ok, entonces, niveles bajos de glucosa van a hacer que aumenten las concentraciones de glucagón, ¿cierto? El glucagón va a tener como resultado un aumento en las concentraciones del AMP cíclico a nivel celular. ¿Saben qué es el AMP cíclico? ¿O qué función cumple? Es el de transportar, profe, ¿no? Transportador. No, no. Es un segundo mensajero. ¿Recuerdan la clase de segundos mensajeros? Transducción de señales y demás. Bueno, si no les toca que se vuelvan a leer esto, porque eso creo que es de biología general. Entonces, o échenle memoria, que estoy seguro se van a acordar. Hay otros segundos mensajeros también, como el calcio, por ejemplo, que tiene esa función. Bueno, el glucagón llega a las células y deja un mensaje. El glucagón es una hormona también de tipo proteica, no puede atravesar la membrana celular. Entonces deja el mensaje ahí y este mensaje es llevado al interior de la célula y una consecuencia es que se aumentan las concentraciones del AMP cíclico, que es un segundo mensajero. En este caso, el primero sería el glucagón. Ese AMP cíclico aumenta sus concentraciones y como resultado activa las concentraciones de AMP, van a activar a la proteinquinasa A. Y esta proteinquinasa A activa, por eso tiene el más acá, hace que la fosforila a la fosfofructoquinasa 2. Entonces es PFK2 y ahí tiene la fosforilación, ¿cierto? Me voy al cuadrito. Cuando está en ese dominio, quiere decir que es que fosfatasa, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que es más activa o menos activa? Menos activo. Menos activa. Así es, menos activa. Como es menos activa, entonces ya no puede convertir fructosa 6-fosfato en 2,6 bifosfato. Entonces este proceso está inhibido acá.
Y como no se forma 2,6, ya voy, estoy en clases. Dígale a su tía y a Jerónimo que deje la bulla, por favor, que estoy en clases. Y entonces la fructosa 2,6 bifosfato no va a poder activar a la fosfofructoquinasa 1. Y por tanto, la glucólisis no se va a poder dar acá. ¿Queda claro o alguien no entendió esta parte? Yo, profe, no me perdí desde que se activa la proteína quinasa A. ¿Quién me habla? Lady. Listo, Lady. Entonces, para poder entender esta parte, nos devolvemos acá. Bajas concentraciones de glucosa en sangre, secreción o aumento en las concentraciones de glucagón. Si el páncreas va a liberar glucagón, no va a liberar insulina, va a liberar glucagón. El glucagón va a tener como efecto a nivel de las células, es decir, va a viajar a todas las células, a los tejidos, y va a tener como efecto un aumento en las concentraciones del AMP cíclico. Dentro de la célula, el AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A. Y esta tiene como función fosforilar a la fosfofructoquinasa 2. Entonces, pum, va y la fosforila. En el momento en que la fosforila, el dominio que va a tomar esa enzima es fosfatasa. Y cuando está en ese dominio es que menos activa, ¿cierto? Por tanto, no va a ser lo que explicaba en la diapositiva anterior. No va a poder convertir cantidades de fructosa 6-fosfato en 2,6 bifosfato. Y como no hay 2,6 bifosfato, la fosfofructoquinasa 1 no se va a poder activar. Y por tanto, el resto del proceso pues no se va a poder dar. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Sí, profe. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estaría que, así como está acá la fosfofructoquinasa 2, ¿estaría en su dominio quinasa o fosfatasa? Quinasa. Quinasa, profe. Quinasa. Quinasa, Quinasa. Ajá, entonces como está en su dominio quinasa, está activa. Entonces sí forma 2,6 bifosfato y entonces sí activan a la fosfofructoquinasa 1. Y por tanto se va a formar fructosa 1,6 bifosfato y la glucólisis se va a dar normal. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre ya cuando estamos en este proceso? Aquí ya no está en su dominio quinasa, ¿cierto? Sino que está en su dominio ¿qué? Fosfatasa. Fosfatasa. Ajá. Entonces no se va a formar 2,6, no se va a activar fosfofructoquinasa 1 y por tanto el resto del proceso no se va a poder dar. Esta regulación es de tipo hormonal también. ¿Se dan cuenta por qué? Miren dónde está el glucagón. Listo. Ahora la pregunta sería, ¿qué ocurre en el caso contrario? Entonces vamos a ver qué ocurre en el caso contrario. Voy a... Listo. Entonces, fíjense que ya aquí comenzamos a cambiar el contexto metabólico, ¿cierto? Ya aquí no decimos bajas concentraciones de glucosa, sino altas concentraciones. Entonces aquí, por el contrario, acabo de comer. Allá no, allá en la diapositiva anterior, aquí tenía bajas concentraciones de glucosa. Listo, ya la pueden ver, ¿cierto? Bajas concentraciones de glucosa. Es decir, no había comido desde las 2 de la tarde y tenía ya bajas concentraciones de glucosa. Ya me estaba dando, como dicen por ahí, ya me estaba dando la pálida. Pero acá es al contrario, ya comí, ya estoy comiendo, entonces mis niveles de glucosa comienzan a aumentarse. ¿Qué sucede o cuál es la reacción que va a ocurrir ahí? Se aumenta la insulina por las Exactamente. células del páncreas. Hiperglucemia. Exactamente. Va a aumentar la liberación de insulina y esto tiene como resultado un descenso en las concentraciones de glucagón.
¿vale? Como hay un aumento en las concentraciones de insulina, el AMP a nivel de la célula va a disminuir sus concentraciones. Si disminuye sus concentraciones, ya acá a la proteína quinasa A no va a llegar el mensaje, no se va a activar. Por tanto, la proteína quinasa A no va a fosforilar a la fosfofructoquinasa 2. Es decir, que va a quedar ¿en qué dominio? En quinasa. En el dominio quinasa. Quinasa, profe. Ajá. ¿Y ahí su actividad qué es? Aumenta, profe. Aumenta, es activa, ¿cierto? Es muy activa. Luego, puede entonces convertir una pequeña porción de fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6 bifosfato y esta a su vez activar a la fosfofructoquinasa 1 y va a tener como resultado la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato y va a continuar la glucólisis. Ya una vez visto el proceso anterior en concentraciones bajas de glucosa, este ya es más fácil de entender, ¿cierto? Pero, sin embargo, Sí, profe. pregunto, ¿hay alguna duda al respecto? No, ¿Alguien señor. no entendió alguien esta parte? Yo me devuelvo donde tengan que devolverme. Si ustedes no preguntan, yo asumo que está claro, ¿vale? Por mi parte no hay dudas. Ok. Claro, profe. Claro, profe. Vale, perfecto. Entonces, vamos avanzando. Esta regulación entonces es de tipo hormonal. Entonces, ¿en qué momento yo estoy con niveles altos de glucosa o altas concentraciones de glucosa? Recién consumo alimentos, ¿cierto? Después de Sobre todo. consumir alimentos. Exactamente, es decir, eso se denomina en etapa absortiva. Es decir, cuando estoy absorbiendo glucosa. Absorbiendo glucosa. En ese momento mis concentraciones de glucosa aumentan. ¿Y cuándo estoy absorbiendo? Cuando obviamente estoy ingiriendo alimentos y estoy haciendo ese proceso de digestión y absorción. En los periodos interdigestivos, es decir, entre comida y comida, normalmente lo que nosotros tenemos es un descenso en los niveles de glucosa. Y se activa entonces la liberación de glucagón para poder que el hígado al final libere esa glucosa y podamos de esa forma mantener los niveles. ¿Cuál es la importancia de mantener los niveles de glucosa en sangre? Que hay tejidos, como por ejemplo el cerebro, que son glucosa dependientes. El cerebro bien sí se adapta para obtener energía a partir de otros compuestos, como por ejemplo los cuerpos cetónicos, pero su principal fuente de energía realmente es la glucosa, son los carbohidratos. Y es bastante, ¿no? Se dice que de 150 a 250 gramos diarios de carbohidratos consume el cerebro solo. El cerebro solo. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que si el cerebro, su fuente principal de energía son los carbohidratos, debemos acostumbrarlo a que su fuente principal sean los cuerpos cetónicos? Cuando sometemos ayunos. Hay que tener cuidado porque esa parte nunca nos la dicen. Siempre lo que nos dicen es que si tú formas cuerpos cetónicos con una dieta cetogénica, esos cuerpos cetónicos se terminarán formando a expensas de la utilización de las grasas. Y sí, así es obvio, pero las dietas cetogénicas tienen bajas concentraciones o baja densidad de carbohidratos y por tanto el cerebro se está quedando sin su principal fuente de energía. Obviamente se va a adaptar, pero la gluconeogénesis no va a ser suficiente ni para aumentar los niveles y mantener los niveles, ni tampoco para hacer frente a la demanda del cerebro. Entonces, esa parte nunca nos la dicen y nunca la leemos. Nunca el coach ni nunca quienes son fanáticos y promueven esas dietas al extremo nos lo van a decir. Yo pienso que está bien, pero tampoco ser extremistas, ni que eso ya es la solución, ni que eso es el problema, ni que nada de eso, que es lo que normalmente estamos viendo. Muchos nutricionistas con un perfil que uno dice, no, Dios mío, esos son más preparados con yogur. Perfecto, está muy bien.
Pero ya cuando los veo extremos, cuando yo ya los veo radicalizados, yo digo, algo hay mal ahí, algo está sucediendo mal ahí. Entonces ya no comienza uno a creerles del todo, porque algo está sucediendo ahí y radicalizar. Y lo principal que ocurre es que siempre nos esconden las consecuencias o lo malo de eso que están promocionando. Nunca nos dicen, bueno, hay que tener cuidado porque ellos lo saben probablemente, sí, eso sí, pero nunca nos dicen las consecuencias de eso. Y sino que por el contrario nos dicen que todo es beneficio, todo es beneficio, todo es beneficio. La dieta cetogénica no tiene nada malo, todo es beneficio. O sea, usted lee a alguien que diga dieta keto, dieta cetogénica en su perfil y usted comienza a leerlo, no le va a decir nada que no sea beneficios, 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 beneficios. Entonces, cuando eso ocurre, tengan cuidado. Solo les digo, hay un dicho popular en Colombia que dice, de eso bueno, no dan tanto, ¿cierto? No dan tanto. No dan tanto, exactamente. Listo, entonces, esto ocurre en cuanto al proceso de regulación de la glucólisis de esta enzima. Fíjense que tiene regulación a nivel de las concentraciones de ATP, concentraciones de citrato, concentraciones de glucosa en sangre y concentraciones hormonales. Quiere decir que es una enzima por eso se dice que es el punto de control más importante de la glucólisis. Es muy, muy importante. Listo. Queda claro, ¿no? Es decir, pasamos la hoja de la fosfofructoquinasa. Sí, señor. Listo. Sí, profe. Vamos al tercer punto de control. Este tercer punto de control se establece a nivel de la piruvatoquinasa. ¿Dónde está la piruvatoquinasa? ¿La recuerdan? En la En el reacción ciclo del 10, en la última etapa. Ajá, en la 10ª reacción. Y es la que se encarga de catalizar el paso de fosfenol piruvato a piruvato. Y esta también se controla de diferentes maneras. También se controla por un aumento en las concentraciones de ATP, pero también se controla por altas concentraciones de alanina y también se concentra por altas concentraciones de acetilcoenzima A. Entonces, vamos por partes. Si yo tengo altas concentraciones de ATP, esta enzima se va a inhibir. Uno dice, bueno, es lógico, porque si ya tengo altas concentraciones de ATP, ¿para qué necesito formar más ATP? Entonces, ¿para qué voy a seguir formando piruvato? Si ese piruvato se va a ir a formar más ATP en el ciclo de Krebs. Entonces, se inhibe, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, ¿en qué momentos nosotros formamos altas concentraciones de acetilcoenzima A? O la pregunta no es esa. La pregunta más bien es, ¿de dónde proviene la acetilcoenzima A? profe, de los carbohidratos, de los aminoácidos, ácidos grasos. Exactamente, del metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna razón esos otros sustratos están formando alta cantidad de acetilcoenzima A, o yo desde la glucosa, porque es que es posible que desde la glucosa la célula ya esté formando piruvato y todo el piruvato que se está formando se está convirtiendo en acetilcoenzima A. Todo el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A. Por tanto, las concentraciones de acetilcoenzima A van a aumentar, ¿cierto? Y va a inhibir porque va a decirle, es como decirle, hey, ya no me envíes más porque ya tengo suficiente. Porque el ciclo también tiene un umbral, es decir, el ciclo de Krebs tiene un umbral y es que no todo el acetilcoenzima A que se produce se va a poder metabolizar ahí. Va a buscar otras vías, por ejemplo, formar cuerpos cetónicos, pero no todo el acetilcoenzima A que se produce se va a poder metabolizar.
Esas altas concentraciones de acetilcoenzima A van a tener como resultado inhibición de la piruvato quinasa y por tanto también de la glucólisis. Pero ahora traslademos esto a un contexto de alimentación y nutrición. ¿Cierto? Comimos a las 9 de la mañana. 9, 10, perdón, a las 9 de la noche, ¿sí? La super picada con la Coca-Cola burbujeante, bien fría, y un dulcecito después. 9 de la noche, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. No tengo clase en la mañana, entonces paso derecho. 6, 7, 8, 9 de la mañana, porque ya me despertaron. Es decir, que llevo ya de 9 a 9, 12 horas sin consumir alimentos. Ya estoy en ayuno, inmediatamente despierto, ¿cierto? Ya estoy en ayuno. Luego, ¿ustedes qué creen? ¿Todo ese tiempo me alcanzó con la reserva de glucógeno que tenía para sobrevivir? ¿O ya cuando me despierto a esa hora yo estoy utilizando otras fuentes de energía? ¿Ustedes qué piensan? Pero pues estaría Están utilizando la utilizando segunda otras. fuente energética que son los ácidos grasos, ¿no? Ajá, entonces aquí voy a aclarar algo. No es que uno utilice una para y utiliza la otra. Casi siempre estamos aportando energía a partir de las grasas, los carbohidratos y las proteínas en todo momento. La diferencia es que quién aporta más en qué momento, ¿sí? Entonces, en ese momento puede hacer que todavía estemos aportando energía a las células a partir del glucógeno muscular que teníamos almacenado, ¿sí? Entonces, lo que sí es claro es que probablemente tengamos altas concentraciones ¿de qué? De glucagón. Porque obviamente nosotros ya comimos esa hora de la noche, hicimos las hiperglicemias, todo lo demás, liberamos insulina a medianoche dormido, no nos dimos cuenta, bajamos la glicemia, continuamos descendiendo los niveles de glicemia porque se siguió utilizando energía, movilizando. Mientras dormíamos, todo sigue vivo, ¿cierto? Bueno, hay gente que duerme como si estuviera, pero mientras dormimos, todo sigue vivo, obviamente. Entonces, vamos a seguir de todas maneras necesitando energía. Aunque nuestro gasto energético desciende en las horas de sueño, de todas maneras gastamos porque necesitamos, obviamente, estar vivos mientras dormimos. Luego ya se extiende el ayuno, se extiende el ayuno, y obviamente aumentan las concentraciones de glucagón, va a hacer que se libere glucosa desde esos almacenes que tenemos, muscular y hepático, sobre todo hepático, y va a liberar el hígado glucosa a la sangre para restituir los niveles y mantener los niveles. El, el, el metabolismo dice, me toca mantener los niveles de glucosa mientras este man duerme. Claro, porque el cerebro, aunque esté durmiendo, sigue gastando glucosa, obviamente. Entonces hay que mantener los niveles de glucosa y los demás órganos también. Entonces, en ese sentido, ya nosotros. Pero las reservas se van agotando porque son limitadas, ¿cierto? Se van agotando. Entonces, antes de que se agote y queden en cero, como no estamos haciendo en ese momento glucólisis, tampoco se está produciendo energía por ese lado. Y además, el glucagón tiene otros efectos. ¿Cuáles son? Va a hacer que se aumenten los procesos catabólicos. Ya lo hizo con el glucógeno, pero también lo va a hacer con el tejido muscular para liberar aminoácidos para la gluconeogénesis y también lo va a hacer con tejido adiposo para liberar ácidos grasos y glicerol para que puedan producir energía. ¿Sí? Mientras que con una molécula de glucosa se pueden producir 36 a 38 ATP, con una molécula de grasa se puede producir hasta 120, 130 ATP, dependiendo. Entonces, fíjense que va a tener una mayor tasa de producción de energía para hacer frente a la demanda. Pero eso va a tener como consecuencia que también se puede formar cuerpos cetónicos si el ayuno se extiende. Ese es el principio del ayuno y de la dieta cetogénica. Eso que les acabo de decir es el principio de eso. Para poder entender y hablar de la dieta cetogénica y del ayuno, hay que entender eso que les acabo de decir, cómo funciona eso. Y es lo que ustedes obviamente van entendiendo poco a poco acá. Entonces, fíjense, hay un principio acá y es la liberación de glucosa, de glucógeno, perdón, de glucagón e inhibición de la insulina. ¿Vale? Ya tengo altas concentraciones de
acetilcoenzima A va a atenuar mucho más la inhibición de la glucólisis. Y aquí les dije algo. ¿Quién se encarga de mantener los niveles de glucosa en sangre? ¿La insulina o el hígado? El hígado. El hígado, profe. El El hígado. hígado, profe. En la clase anterior, uno de sus compañeros me dijo, profe, o sea que si usted pregunta en el parcial eso, ¿uno qué responde? ¿El hígado? Yo lo que le dije fue, no, porque yo no te voy a preguntar eso. Yo lo que te voy a preguntar es cómo y por qué el hígado mantiene los niveles de glucosa en sangre, que es lo que ustedes tienen que entender. Es decir, no es si la respuesta es A o B, sino es cómo y por qué. Una vez que entiendes el cómo y por qué, ya no importa si te preguntan si es hígado o si es insulina o si es el glucagón. Cuando tú entiendes cómo y por qué, puedes dar mejores respuestas incluso. Entonces, de eso se trata de entender cómo y por qué. El hígado es el hígado. Y usted lee los libros y dice, el hígado es el principal regulador de la glucosa en sangre. Y dice, pero el hígado, ¿por qué? Claro, lo que sucede es que el hígado, una vez los niveles de glucosa comienzan a descender, en el hígado se comienza a movilizar ese glucógeno y el hígado no lo utiliza para producir energía principalmente, sino para liberar glucosa a la sangre. Pero ojo, adicional a eso, también en el hígado se dan procesos de gluconeogénesis para también liberar glucosa a la sangre, solo que el proceso de gluconeogénesis por sí solo no va a mantener a largo plazo los niveles de glucosa en sangre. Luego, ¿qué ocurre cuando rompemos el ayuno? Entonces, rompemos el ayuno, comemos, ¿cierto? Normalmente la gente rompe el ayuno con el carbohidrato y ¡pum! Niveles de insulina arriba de una vez. Ese nivel de insulina arriba va a hacer que se active la glucólisis nuevamente. Pero esa glucólisis no se va a activar a expensas de principalmente el glucógeno de la glucosa que va llegando, que va entrando a la célula, sino que se activa una vez las reservas de glucógeno sean repletas. Ahí sí se va a activar por S. Mientras tanto, lo va a seguir haciendo de la gluconeogénesis. Entonces, antes nos decían, probablemente ustedes algunos han leído ahí, no, existe una ventana metabólica y es cuando después que tú terminas de hacer ejercicio, consumes carbohidratos y consumes proteína y ahí vas a aumentar la masa muscular y vas a aumentar las reservas de glucógeno y la recuperación y todo lo demás. Pero eso es lo que nos decían anteriormente. Hoy en día, lo que se conoce al respecto es que la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de tejidos no glúcidos, entre los que están aminoácidos que vienen de las proteínas musculares, no cesa hasta que no se ha llenado las reservas de glucógeno muscular y hepático. Ahí, cuando ya se llenan estas reservas, para la utilización de aminoácidos, de glicerol y otros compuestos para producir glucosa para la glucólisis. Y comienza a funcionar la glucólisis a partir de los excesos, bueno, los excesos no, de la glucosa que se va captando o del glucógeno que ya se almacenó. Fíjense que pasamos de regulación de la glucólisis a entender lo que ocurre con el proceso de digestión, absorción y demás. Con todo lo que hemos dicho, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Si la tienen, este es el momento para hacerla. ¿Qué no les quedó claro o qué les pareció enredado? Nos devolvemos, lo explicamos nuevamente. Profe, qué pena. Habla Sara. Lo que pasa es que no, o sea, no sé si quedó como manera de consulta o no sé, lo del cómo y por qué del hígado, o sea, de que el hígado es el que mantiene los niveles de glucosa en sangre. No quedó a manera de consulta, lo estaba explicando. Lo que pasa es que estaba diciéndole algo que pasó en la otra clase, que me preguntaban uno de sus compañeros, profe, si usted pregunta cuál de los dos es el que regula, uno cómo responde. Entonces yo le dije, no sé, a veces yo creo que son mañas como para ver qué pregunto yo y si lo voy a preguntar y si esa pregunta la voy a hacer allá y todo lo demás, pero yo no, normalmente en ese tipo de procesos, yo no le voy a preguntar cuál de los dos regula las concentraciones de glucosa en sangre. Yo lo que le voy a preguntar es cómo y por qué el hígado regula eso. Ya está, entonces hay que entender el proceso.
Y no quedó a manera de consulta porque ya lo dije. O sea, ya lo dije cómo y por qué. Entonces no sé si esa parte te la perdiste o no sé. Pero el cómo y por qué es que cuando hay bajas concentraciones de glucosa, por ejemplo, bueno, cuando hay altas concentraciones, el hígado aumenta la captación, la glucoquinasa actúa porque es más activa a altas concentraciones de glucosa y obviamente el hígado pues va a ayudar a que la insulina cumpla su función y es ayudar a captar mayor cantidad de glucosa y los niveles de glucosa van a descender, ¿cierto? Cuando hay bajas concentraciones en el hígado ocurre que se libera glucosa a partir del glucógeno, a partir de la gluconeogénesis y libera glucosa a la sangre y así se restituyen los niveles. Entonces, por eso es que se dice que el hígado es el principal regulador de los niveles de glucosa en sangre. No sé si aclaré tu duda al respecto. Sí, profe, todo claro, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda al respecto? ¿Qué parte no entendió o qué? No se preocupe, ustedes me dicen y yo me devuelvo. Lo único es que si no me dicen, yo asumo que está todo claro. Bueno, al final en la diapositiva les dejo esta imagen que básicamente pues resume todo el proceso de regulación, sobre todo acá donde están estos puntos rojos. Y pues nos va a resumir básicamente este proceso. Altas concentraciones de acetilcoenzima A inhiben la fosfonol piruvato. Altas concentraciones de esta molécula fosfonol piruvato y ATP van a hacer entonces que se inhiba a nivel de la fosfofructoquinasa 1. Y altas concentraciones de glucosa 6-fosfato hace que se inhiba la hexoquinasa o glucoquinasa también acá arriba. Entonces, digamos que este cuadro es un resumen de esa parte. Fíjense que no podemos desconocer el glucógeno por un lado y obviamente todo lo que sucede a nivel hormonal. Las concentraciones de citrato, mírenlas acá donde están, en el ciclo de Krebs. Y estas altas concentraciones de citrato, si ustedes siguen la línea, va a hacer que se inhiba fosfofructoquinasa 1. ¿Dudas, preguntas? No, señor, por el momento no, por mi parte. Vale, muchachos, asumo entonces que está claro. Para la próxima clase, gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Profe, puede subir el material, por Listo, favor? profe. ¿Cuál material? Estas diapositivas, profe. Y las anteriores también. Vale, listo. Bueno, si no hay más preguntas ni nada, creo que hoy por hoy podemos dejar hasta acá. Profe, muchas gracias. Vale, a Profe, muy amable, ustedes. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. A ustedes, muchachos. Profe. Ah, bueno, esperen un momentico, esperen. Esperen, no se vayan a ir, esperen. Sí, esperen, no se vayan a ir. Espérense un momentico. No se vayan a ir. Esperen porque yo decía, me hace falta algo, pero ¿qué? Y es que vamos a ver un video, son solo 3 minuticos. Igual tenemos tiempo, ¿no? La clase es hasta las 8. Entonces vamos a esperar acá mientras carga. Un momentico.
Bueno, es que ahorita hace un ratico casi no me carga, ¿no? Pero ya está en eso. Denme un segundito aquí que ya está en eso. Pero pues necesito que lo vean. Es como para complementar esta parte. Ok. Incluir audio de computador. Bueno, ya ven la YouTube, sí. Sí, Sí, señor. profe. De la glucólisis a nivel hepático. La glucólisis es una vía metabólica importante para el proceso de oxidación de la glucosa hasta piruvato o lactato, con el fin de obtener energía e intermediarios anabólicos para la célula. Este proceso genera ATP a nivel de sustrato mediante moléculas glicoenergéticas y produce piruvato, que alimenta el ciclo de Krebs y genera equivalentes reductores, en este caso NADH. Ocurren 10 pasos que se dividen en 2 etapas, la fase preparatoria y la retributiva. La regulación de la glucólisis hepática se da principalmente a nivel de 3 reacciones catalizadas por las siguientes enzimas. Glucoquinasa, que cataliza la reacción en la que la glucosa es fosforilada en el carbono 6, generando glucosa. Bueno, internet está un poco molestosito. Voy a volverla acá a ver si me deja. A nivel hepático. La glucólisis es una vía metabólica importante para el proceso de oxidación de la glucosa hasta piruvato o lactato, con el fin de obtener energía e intermediarios anabólicos para la célula. Este proceso genera ATP a nivel de sustrato mediante moléculas glicoenergéticas y produce piruvato, que alimenta el ciclo de Krebs y genera equivalentes reductores, en este caso NADH. Ocurren 10 pasos que se dividen en 2 etapas, la fase preparatoria y la retributiva. La regulación de la glucólisis hepática se da principalmente a nivel de 3 reacciones catalizadas por las siguientes enzimas. Glucoquinasa, que cataliza la reacción en la que la glucosa es fosforilada en el carbono 6, generando glucosa. Profe, ¿no nos podría regalar de pronto el Sí, link para nosotros? en la diapositiva está el link. Ahí no hay problema. En la diapositiva está el link. Realmente, pues, no sé, y no creo que no se está viendo muy bien tampoco. Pero pues es un video que les muestro. Resume, sí, resume en 3 minutos toda la clase que dimos, ¿vale? Bueno, ya les cargo las diapositivas. Y ahí está digamos que ahí está ¿qué? El enlace del video, ¿vale? Entonces, nos vemos en la próxima clase el martes. Listo, profe. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, profe, Listo, profe, gracias. que tenga buena noche. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Muy bien. Vale, gracias a ustedes. Feliz noche, buen provecho. Noche, profe.